Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por reunirse hoy para escuchar esta charla de la profesora Gabriela Marrón. Saben que esta es una actividad que es un ciclo de 3 charlas sobre literatura tardoantigua que organizamos desde el área de estudios tardoantiguos del Instituto de Filología Clásica de la Universidad de Buenos Aires, al que pueden seguir en redes si todavía no lo hacen, para enterarse de estas actividades, para ver los videos que quedan subidos de las actividades que quedan registradas las actividades en video, y pueden enterarse también de eh, próximos eventos que van a ocurrir. Este es un ciclo de 3 conferencias. Tenemos hoy la de Gabriela Marrón, el viernes que viene la del profesor Marcos Carminiani, y el otro viernes una a mi cargo. Yo soy Julieta Cardigni, soy la coordinadora del área de estudios tardoantiguos. ¿Sí? ¿Perdón? Ah. Bueno, les pido eso sí, que por favor tengan los micrófonos apagados durante la exposición. Después va a haber tiempo para hacer preguntas o comentarios. Pueden dejarlos también en el chat si quieren, pero bueno, para que no haya interferencias. Así que bueno, es con mucha alegría que recibo a Gabriela y que le agradezco mucho que haya aceptado colaborar. Y bueno, la presento para que todos la conozcan. Es profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad Nacional del Sur. Es profesora a cargo del dictado del módulo de Literatura Medieval Latina del Seminario de Literatura Medieval y del módulo de Literatura Latina de la materia Cultura Clásica en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Forma parte del comité académico y del cuerpo académico del doctorado en letras de dicha universidad. Dirige y ha dirigido proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Nordeste y en la Universidad Nacional del Sur. Es investigadora de CONICET, en cuyo ámbito se ha dedicado, en particular, al estudio de las obras de Claudio Claudiano y de Blosio Emilio Draconcio, de quien nos va a hablar hoy, y sus áreas de interés son el género épico, la literatura latina de la tardía antigüedad y sus relaciones con las teorías sobre la intertextualidad y los estudios sobre la traducción. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias, Gabriela, por aceptar la invitación y por compartir tu trabajo con nosotros. Y bueno, todo tuyo. Muchas gracias, Julieta, por la invitación, por la presentación, por este espacio. A ver si puedo compartir la presentación. Ustedes me dicen si la ven. Sí. Bueno, ahí está el título de la propuesta que ya conocen y que en realidad el título de esta charla parte de una pregunta tópica en cuanto a su configuración sintáctica, que es el par quid cum, es decir, ¿qué tiene que ver aquello con esto? ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver la academia con la iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes con los cristianos? Se preguntaba el apologista Tertuliano en el siglo II, retomando parte de los cuestionamientos de Pablo de Tarso en la segunda carta a los Corintios. 2 siglos después, en la misma epístola donde narraba el sueño en el que un juez lo había acusado de ser más ciceroniano que cristiano, también Jerónimo de Estridón preguntaba, ¿qué tiene que ver Horacio con el Salterio? ¿Qué tiene que ver Virgilio con los Evangelios? ¿Qué tiene que ver Cicerón con el Apóstol? De todas formas, la pregunta propuesta en el título de la charla supone un propósito polémico inverso al de las que he enumerado, porque no conlleva implícita la respuesta de que Aquiles no tiene nada que ver con los vándalos, sino todo lo contrario. Voy a retomar este aspecto después, pero comencemos por situar el poema que nos ocupa en torno a las coordenadas geográficas, históricas y culturales de su autor, para poder referirnos luego a las alusiones metapoéticas y a las reconfiguraciones del léxico heroico prometidas en el título. Acerca de la vida de Draconcio, conocemos solamente los pocos datos biográficos mencionados por él en sus obras y la escasa información que nos brinda un manuscrito de fines del siglo XV o principios del XVI, que constituye la única copia conservada de 10 de sus poemas de temática mitológica, convencionalmente denominados Romulia, a partir de la edición crítica de Friedrich Vollmer. Al pie de una controversia escrita en hexámetros, que espero estén viendo,
que ocupa el quinto lugar en las composiciones del códice, se asienta que fue declamada en las termas gargilianas ante el procónsul de Cartago. Además de consignar su nombre completo, el texto indica que Draconcio era un vir clarissimus, es decir, de familia consular, y desempeñaba algún tipo de función judicial como togatus en los tribunales de Cartago. Sabemos que vivió durante la segunda mitad del siglo V, mientras el norte de África se hallaba bajo la dominación de los vándalos, quienes profesaron el credo arriano y persiguieron con suma violencia a los cristianos nicenos, particularmente durante el reinado de Hunerico. No hay registro de que Draconcio haya sido perseguido por su adhesión al credo niceno, pero sí de que ofendió políticamente, de alguna manera, al sucesor de Hunerico, el rey Guntamundo, porque en diversos pasajes de sus obras, él mismo refiere que perdió sus bienes y terminó preso. En el siglo XVI, el humanista Bernardino Corio mencionó la existencia de un panegírico dedicado por Draconcio a Trasamundo, el sucesor del rey que lo había encarcelado, pero el poema lamentablemente se ha perdido. En líneas generales, tanto la prisión padecida por Draconcio durante el gobierno de Guntamundo como su posible liberación por parte de Trasamundo son las únicas coordenadas temporales relativamente precisas sobre su vida con las que contamos. No obstante, es importante tener presente que los datos autobiográficos ofrecidos por Draconcio están insertos en artefactos poéticos cuya profunda complejidad no ha sido siempre tenida en cuenta al interpretarlos. Basta un ejemplo. En su poema sobre las alabanzas a Dios, exclama: «Mísero de mí, cuánto caí deslizándome desde la cumbre». Al respecto, señala Claude Mussy en la edición de Belles Lettres: los versos 653 y siguientes, y en particular la palabra culmen, pueden hacer alusión a otra etapa de su carrera. Los versos 659-660, en los que Draconcio se acusa de venalidad, permiten pensar que tuvo el poder de emitir sentencias. También supusimos que Draconcio había sido gobernador de provincia. Los gobernadores de provincia habían conservado sus prerrogativas judiciales durante la dominación vándala, y es esta función la que podría designar el sustantivo culmen. No obstante, observemos las siguientes resonancias intertextuales. La primera cita corresponde a un pasaje de la Farsalia sobre Pompeyo. Aunque ha caído de la más alta cumbre, sabe que todavía no es despreciable el precio de su sangre, y acordándose de su hado, cree que posee todavía una garganta digna de tan gran recompensa como la que él mismo daría por la cabeza cortada de César. La segunda, que se refiere a Judas, pertenece al poema pascual de Celio Cedulio. Sin embargo, la forma de muerte y el cadáver suspendido en el aire le mostró al pueblo desde cuán alta cumbre había caído quien antes fue discípulo y ahora era culpable, quien abandonando las elevadas estrellas había descendido hasta el profundo Tártaro. Lógicamente, lo que conduce y sostiene las distintas interpretaciones sobre la carrera política de Draconcio no es solo el sustantivo culmen, pero las resonancias intertextuales del hexámetro, este en el que se inserta, deberían funcionar al menos como advertencia respecto a la búsqueda de correlaciones precisas entre el mundo real y el uso del lenguaje literario. No porque sea imposible obtener información a partir de un texto literario, sino porque ésta puede enriquecerse a partir de los códigos propios de su especificidad genérica y compositiva. Dicho esto, y en función del tema de la exposición, el resto de los aspectos relevantes a contemplar se relacionan más estrechamente con las características de la obra literaria de Draconcio y el lugar en que se inserta dentro de ella el poema que nos ocupa. Que las prácticas escolares propias del aprendizaje retórico desempeñaron un papel determinante en la formación del poeta puede inferirse a partir del prefacio que encabeza la colección de Romulia y del que precede a la tercera composición, ambos dedicados a su maestro Feliciano, de quien probablemente obtuvo no solo el tradicional aprendizaje sobre gramática y comentario de textos, sino también su formación retórica e instrucción en las técnicas de composición literaria. De hecho, el noveno de su Romulia, sobre el que centraré mi exposición, se titula
deliberación de Aquiles sobre la posibilidad de vender el cuerpo de Héctor. Y constituye precisamente una de las 3 obras de su autoría agrupadas por la crítica como ejercicios retóricos. Mientras que este texto, pese a lo anunciado en el título, no es una pieza deliberativa, sino una suasoria, los 2 restantes son la controversia sobre la estatua, que como ya señalé, habría sido declamada en las termas gargilianas, y una etopeya con las palabras de Hércules al observar que las cercenadas cabezas de la hidra se multiplican. Estas 3 obras, que responden a una peculiaridad literaria propia de la antigüedad tardía, constituyen la mitad de las piezas retóricas latinas escritas en verso conservadas. Las 3 restantes son la controversia del pescador sacrílego, las palabras de Aquiles al oír la trompeta de Diomedes en el Gineceo, y las palabras de Augusto cuando Virgilio ordena quemar la Eneida. Durante el dominio vándalo, el norte de África fue escenario de una suerte de forzada convivencia, más o menos pacífica, entre los habitantes romanos de la región y el nuevo grupo gobernante, que requería la participación de la élite romana letrada para el funcionamiento del nuevo Estado. Desde el punto de vista intelectual, como señala Marrou en su Historia de la Educación en la Antigüedad, tenemos la certeza de que Cartago conoció durante ese periodo una intensa actividad, particularmente atestiguada por la compilación de la Antología Latina, a la que pertenecen las 3 piezas retóricas en verso no escritas por Draconcio, que da cuenta de la existencia de un núcleo de profesores enteramente acorde con la tradición clásica. En tal sentido, como explica Annick Stoimonjou, el África vándala parece haber funcionado a la vez como una suerte de conservatorio de la declamación latina y un laboratorio de experimentación que permitió su renovación mediante el pasaje de la prosa al verso. Nótese que tanto la anónima controversia del pescador como la deliberación de Aquiles y la controversia sobre la estatua de Draconcio son prosímetros, desarrollados mayormente en hexámetros, pero con inscripciones y cuestiones intercaladas en prosa. La deliberación de Aquiles presenta concretamente la siguiente estructura: un proemio de 36 versos, una breve quaestio inicial en prosa con su correspondiente respuesta de 41 versos, otra segunda quaestio en prosa cuya respuesta es más extensa, 63 versos, y un epílogo que abarca prácticamente el 40% de la composición, 91 versos. En el proemio se apela primero al renombre y la gloria de Aquiles, en correlación con la importancia de reconocer el coraje de su adversario. Luego, el orador señala que como el muerto ya no representa ningún peligro, en nada le afecta a Aquiles que sea sepultado o no. Si los muertos ya no pueden sentir nada, impedir que Héctor sea cremado no tiene sentido. Y si los muertos aún pueden sentir algo, dejar que lo incineren sería una forma de torturarlo. No obstante, enseguida aclara que no es verdad que los muertos ya no puedan sentir nada. Las almas de las personas piadosas, una vez liberadas del cuerpo, siguen existiendo, pero no experimentan dolor por lo que le suceda a éste. Finalmente, luego de una digresión sobre el ascenso de las almas a los astros, el orador plantea que si Aquiles se comporta de manera piadosa, su alma tendrá el mismo destino. La objeción hipotética planteada en la primera quaestio se desprende en términos lógicos del razonamiento desarrollado en el proemio. Si después de la muerte el cuerpo es solo un envase abandonado por el alma, incapaz de sufrir o sentir dolor, ¿qué sentido tiene pedir la devolución del cadáver? Al responder, el orador primero desplaza el foco hacia el sufrimiento de quienes reclaman el cuerpo: su esposa Andrómaca, su hijo Astianacte y su hermana Políxena. Luego le dice a Aquiles que debe dejar de sentir dolor por parte de Patroclo, que ya ha sido vengada, y alegrarse del inconsolable sufrimiento de los troyanos, porque entre ellos ya no hay nadie capaz de vengar la muerte de Héctor. Hipotéticamente, como segunda quaestio, se formula la objeción de que Aquiles podría aliviar su dolor al dejar que los perros y las aves laceren el cadáver de quien mató a su amigo. Durante el primer movimiento argumentativo, el orador señala que algunos pueblos honran a los muertos dejando a los perros y las aves devorar sus cadáveres, que al reducir a huesos los cuerpos, los animales hacen lo mismo que las piras funerarias, que el proceso de descomposición de un muerto es igual adentro que afuera del sepulcro, y que Andrómaca
podría llorar a Héctor en un cenotafio. Podría decirse que mientras el siguiente argumento es de orden científico, porque apela a los conocimientos médicos de Aquiles para instarlo a evitar que la descomposición del cadáver contamine el aire y esparza enfermedades, el último argumento se inscribe en la escatología mítica, apelando a la figura de su abuelo Eaco para advertirle que si Héctor no recibe sepultura, Patroclo no podrá cruzar el Aqueronte y él será condenado a los infiernos. No obstante, como señala también Giampiero Scafoglio, es cierto que la intervención de Eaco adopta el formato de una hipotética etopeya onírica, cercana a la idea lucreciana del Averno y sus castigos como imagen metafórica del remordimiento, el temor y la culpa. En el extenso epílogo, primero se recapitulan los argumentos desarrollados en los últimos dos apartados, después se plantea la posibilidad de que Andrómaca y Príamo puedan comenzar a buscar y reunir los restos dispersos de la mitad desgarrada del cadáver de Héctor. Luego se introduce la imagen de Andrómaca, Príamo, Hécuba, Astianacte y Políxena en actitud suplicante. Se describe a Hécuba y Andrómaca abrazadas al cadáver mientras palpan sus heridas. Y a continuación se amplifica el principal argumento de la súplica de Príamo a Aquiles en la Ilíada, invitando al héroe a sustituir la imagen de Astianacte por la de Pirro, la de Príamo por la de Peleo y Licomedes, la de Andrómaca por la de Deidamía y la de Hécuba por la de Tetis. Finalmente, el orador le propone a Aquiles vender el cuerpo de Héctor como si fuera un prisionero de guerra, exigiendo a cambio un rescate que deje a los troyanos en la ruina. Del diverso espectro de aproximaciones posibles a este texto, muchas de ellas ya estudiadas en distintos trabajos de investigación de otras personas, no míos, he elegido centrarme en dos cuestiones que hasta donde he podido indagar no parecen haber sido señaladas aún por la crítica. La primera se relaciona con la nueva configuración del léxico heroico, en principio propuesta en torno a las figuras de Aquiles y de Héctor. Algunos predicativos y sintagmas adscriptos a ambos se ajustan a las características clásicas del héroe épico: fuerza física, juventud, nobleza, magnanimidad y capacidad de vencer en combate. Otros, en cambio, resultan tradicionalmente específicos. Con Aquiles, presentado como cruel, sanguinario, combativo, irascible, feroz, vengador y destructor, se usan en vocativo los términos dux bellipotens, magnus y sumus. Héctor, singularizado como rey, varón y señor, es definido a partir de su derrota en combate como expresión heroica de la bella muerte. En tanto rasgo peculiar, en cambio, la genealogía divina de Aquiles aparece evocada prácticamente solo en la hipotética epopeya onírica, cuando Eaco, además de nieto e ilustre estirpe del Erebo, lo llama también retoño de dioses y descendiente del cielo y del mar. En el único otro pasaje que alude al tema, el orador solo señala el sufrimiento de Tetis por haberlo engendrado mortal. Descrito el contexto general, me interesa detenerme en dos términos puntuales que el orador utiliza para referirse a Aquiles en el epílogo. El primero, mitis, lo usa al proponerle que sustituya las imágenes de los familiares de Héctor por las de sus propios seres queridos. Al segundo, pius, justo antes de sugerirle que si los argumentos dados no le resultan válidos, al menos acepte un rescate a cambio del cuerpo. En literatura europea y Edad Media Latina, Curtius señala que Aquiles no era para Homero una figura ideal, precisamente porque el poeta desaprueba, entre otras cosas, la profanación del cadáver de Héctor. Aquiles posee el don divino del vigor corporal, pero para Homero, el verdadero héroe debía tener además la sabiduría encarnada por Néstor. Según Curtius, como la norma ideal suponía la coexistencia de valor y sabiduría en la misma persona, lo que se explora en la acción épica de la Ilíada es precisamente la antinomia entre ambas cualidades. Por ejemplo, si bien Héctor es un buen guerrero, no es tan bueno al aconsejar, aspecto en el que contrasta con Polidamante. A su vez, respecto a la configuración heroica de Eneas en la epopeya virgiliana, Curtius destaca que en él la sabiduría aparece sustituida por una fuerte dimensión que se sustenta fundamentalmente en la noción de pietas. El epíteto característico de Eneas es precisamente pius. Por lo tanto, que Draconcio lo articule con la figura de Aquiles,
supone en principio una transgresión similar a la de asignarle la inversión exacta, mitis, ¿no?, del adjetivo con el que se lo describe en la Eneida, in mitis. Un sintagma al que además Draconcio también alude en los últimos versos del proemio de la Suasoria, cuando le dice: irás allí si la santa piedad se arraiga en tu combativo cuerpo, si no eres sanguinario con el enemigo una vez que ya ha perdido la vida, si tras la guerra no permaneces cruel, Aquiles, si no aguarda a los cadáveres sujetos a tu voluntad un suplicio, si perdonas a las sombras, que si es cierto lo que dicen, tortura a tu abuelo el juez. Tanto el arraigo de una sancta pietas en su combativo cuerpo, como la pérdida de los rasgos inherentes a su prototípica crueldad, se presentan como condiciones necesarias para que después de la muerte, Aquiles pueda acceder a la morada astral, donde habitan las almas piadosas. La propuesta es audaz. Siglos después, apelando a la escatología estoica, Draconcio coloca otra vez a Aquiles ante la disyuntiva heroica de una elección, pero ya no en los términos de una vida extensa y mediocre o una vida breve y gloriosa, sino en los de la alternativa final de la Suasoria: atenerse a la tradición, vender el cadáver de Héctor y terminar penando en el canto 11 de la Odisea, o adaptar los rasgos de su arete a los nuevos parámetros culturales de una virtus que, vertebrada por la Sancta Pietas, garantice la conversión de sus cleos en decus. Ese es precisamente el planteo formulado por Draconcio en los primeros 7 versos del proemio, que dicen: si es el coraje la gloria, y amerita todos los premios, si el mérito se conserva después de la muerte, si la eminente fama sobrevive y se complace en realzar los sepulcros con títulos honoríficos, accede a lo que pedimos. Eres fuerte, y se te ruega por un fuerte. A las mentes insignes les agrada que un enemigo tenga coraje. Una mente elevada carece de envidia, sabe celebrar las glorias y le apasiona exaltar las grandiosas hazañas. Draconcio, en cuya obra el término decus se registra únicamente 10 veces, lo emplea solo en estos 2 casos con esta particular acepción, que en palabras de Jean-François Thomas expresa la consecuencia del ejercicio de la virtus dentro del grupo social, es decir, equivale a la legítima consideración lograda por alguien a partir del valor social reconocido de sus acciones. Si bien lo traduje como gloria, es importante recordar que no equivale al mero renombre o fama, término también presente en este pasaje, pero como parte de un sintagma que remite a las odas de Horacio y a las tristes de Ovidio. De hecho, el carácter efímero de la fama, incluso así adjetivada, se observa claramente en el texto de un autor cristiano posterior a Draconcio, Boecio, cuando en la Consolación de la Filosofía se pregunta: ¿dónde están ahora los huesos del leal Fabricio? ¿Qué ha sido de Bruto o del inflexible Catón? La tenue fama que los sobrevive traza con poquitas letras un nombre vacío. En tal sentido, creo que el término más relevante y a la vez más desconcertante en los versos iniciales del proemio es decus. No solo por el preeminente lugar que ocupa en el primer hexámetro, sino también por la estrecha relación que supone con la inmediata digresión sobre el destino astral de las almas piadosas. Si bien no abordaré ahora la cuestión escatológica y sus vínculos con distintas nociones filosóficas y textos literarios, como la Farsalia de Lucano, la Tebaida de Estacio, tema del que ya se han ocupado ampliamente otros autores, me parece importante recuperar brevemente lo propuesto al respecto por Giampiero Scafoglio, que hasta donde tengo conocimiento ha sido el último en referirse al tema. Él sostiene que el sueño de Scipión podría ser considerado como una suerte de arquetipo, en tanto modelo primario, aunque no necesariamente directo, del planteo escatológico desarrollado por Draconcio, porque era una obra conocida y apreciada en la antigüedad tardía gracias al comentario de Macrobio, porque menciona la naturaleza ígnea del alma y define al cuerpo como una prisión, porque distingue entre el círculo inferior de la luna y el círculo superior del sol como sede de las almas, y porque llama piadosos a los hombres dignos de la inmortalidad.
Eso dice Scafoglio, y además, aporto yo, el texto este también desarrolla conceptos estrechamente relacionados con el léxico presente en el proemio de la Suazoria. Por ejemplo, dice: así, si deseas aspirar a cosas más elevadas y contemplar esta sede y morada eterna, no confíes en lo que dice el vulgo, ni pongas la esperanza de tus acciones en los premios humanos. Conviene que la misma virtus, con sus estímulos, te conduzca a la verdadera gloria. Lo que sobre ti puedan decir otros es su problema. Hablarán de todos modos, pero sus palabras no solamente quedan restringidas en los estrechos límites de estas regiones que ves, ya que jamás ha durado para siempre lo que se ha dicho de alguien, sino que se derrumban con la muerte de los hombres y se extinguen por el olvido de la posteridad. Antes de abordar el último tramo de esta exposición, relacionado con las alusiones metapoéticas, me detendré en el contraste propuesto por Draconcio entre uno de los motivos característicos de la épica clásica, la muerte bella, kalos thanatos en griego, pulcra mors en latín, y la cruenta descripción de los miembros esparcidos del cadáver de Héctor tras ser arrastrado por el carro de Aquiles. Por un lado, como señalábamos en la síntesis inicial, se describe la hipotética imagen de Andrómaca y Príamo recolectando los restos dispersos del héroe. Restitúyele la mitad del cadáver a Príamo, noble Aquiles, porque el resto está donde lo has arrastrado. Si rechazada la piedad te niegas a devolver el cuerpo y los miembros lacerados, Andrómaca alzará a Astianacte, saldrá por los campos acompañada del suegro, y desdichada recogerá los miembros del marido esparcido por donde el triste rastro le indique. Abrazada a una piedra ensangrentada entre espinos, la besa diciendo que su marido está en esa piedra. La mísera esposa llama a Héctor a la piedra ensangrentada y le enseña al niño a no pisar la arena que podría estar impregnada de sangre. Espera durante horas al rezagado suegro, pero no permanece inactiva. Exprime las hierbas que ve enrojecidas, coloca eso en las mejillas del hijo para que el pequeño lleve en el rostro a su padre, y ella misma, enloquecida de dolor, se convence de que es Héctor su Astianacte. Y si los huesos de Héctor yacen esparcidos por las ruedas en algún lado, ella se los mostrará a Príamo, y juntos llorando estamparán besos en la carne de Héctor. Ambos a la par alentarán al niño para que bese los miembros con su rostro ensangrentado. Esas laceradas coyunturas que ves tiradas por todas partes son tu padre, le dirá su abuelo al pequeño. Es tremenda la imagen. Como ha señalado Marco Escafay, a partir de esta descripción, es posible establecer relaciones con la Tebaida de Estacio, dado el comportamiento de Argias en el libro 12, con la Fedra de Séneca, por la grotesca compositio membrorum que intenta llevar a cabo Teseo, y con el Peristefanon de Prudencio en las pasiones de Hipólito y Vicente. Pero no con la Ilíada, porque como allí Apolo y Afrodita intervienen para impedir la descomposición del cadáver y asegurarse de que no sea desfigurado, Héctor permanece siempre íntegro en su aidos, y conforme a la concepción heroico-aristocrática de los poemas homéricos, su muerte es bella. Exactamente lo contrario parece ocurrir en la Suazoria, hasta el momento en que Draconcio, consciente de que en la épica la cobardía se expresa al dar la espalda al enemigo, contrasta las heridas recibidas por Héctor en combate con las ocasionadas por el carro al arrastrarlo. Pues estaba desgarrado del cuerpo a cuyo cuello la madre y la esposa se abrazan mientras buscan las heridas del hierro en los lacerados miembros. Pero ¿por qué palpan la espalda del héroe? Supone insultar a este valeroso joven. Si quieren reconocer la herida y el golpe con que fue abatido Héctor, coloquen boca arriba el cuerpo y toquen del pecho al rey muerto. Las uñas notarán cuán profundo ha penetrado la poderosa lanza y cuánto se clavó la espada de Vulcano, porque lo que tiene en la espalda lo hizo el carro de Aquiles mientras arrastraba por las piedras el cadáver del joven exánime. No obstante, el pasaje lexicalmente más interesante se encuentra algunos versos después, cuando el orador le propone a Aquiles ponerle un precio al cadáver. En esto hay consenso, que se considere preciosa la muerte de un héroe fuerte con la guerra como juez.
Como clasicistas hubiéramos esperado una alusión a la pulcra mors, del enjambre de las geórgicas, o de Niso y Euríalo en la Eneida. Como tardoantiquistas no debería sorprendernos demasiado que la mors pretiosa del sintagma alternativo se relaciona en cambio con uno de los salmos. Es preciosa a la vista del Señor la muerte de sus santos. A su vez, parafraseado por Prudencio en el Peristefanon. La mujer, diestra en el canto, entonaba este himno del cantar de David. Preciosa es la muerte de un santo a la vista de Dios, aquel es tu siervo, prole de tu esclava. Y como oyentes de esta charla, tampoco debería sorprenderles que en el mismo modo que Judas y Pompeyo coexistían en aquella doble referencia inicial a la caída en desgracia de Draconcio desde una cumbre, también aquí el carácter cristiano o pagano del tipo de muerte aludida puede ser puesto en duda a través del Lucano. Se trata en este caso de las palabras de César al cruzar el Rubicón. Dice César: aquí dejo la paz y unos derechos violados. Te sigo, fortuna. Aléjense de aquí ya los pactos. Nos hemos confiado a los hados. Hay que tomar a la guerra como juez. ¿Podría estar sugiriendo Draconcio entonces que la muerte de Héctor es preciosa a la vista de Dios, como si se tratara de uno de sus santos? Según Marco Scafai, en la Suasoria, el componente épico-trágico de la tradición clásica se inscribe en tensiones culturales que modifican sus connotaciones, desplazándolas hacia aspectos relacionados con las persecuciones de los vándalos arrianos, tales como el valor simbólico atribuido a la sangre y el sufrimiento de los mártires. Las condiciones de vida durante la dominación vándala del norte de África aparecen descritas en los sermones titulados En tiempos bárbaros del obispo de Cartago, Quod Vult Deus, en las homilías de Fulgencio, obispo de Ruspe, y en la crónica de Victorio de Vita, titulada Historia de la persecución de los vándalos. Esta última, que narra los martirios padecidos por los cristianos nicenos durante los reinados de Genserico y de Unerico, refiere cómo fueron arrastradas unas personas por una cuadriga a la que primero las habían atado por los pies. Un trato similar es descrito también con relación a un grupo de gente que se demoraba al caminar durante las deportaciones. Con los pies atados, eran arrastrados como el cadáver de un animal muerto a través de lugares escarpados por las rocas, en los que primero se les desprendía la ropa y después cada uno de sus miembros, porque debido al agudo filo de las piedras, la cabeza se les destrozaba en un sitio y las costillas se les desgarraban en otro. Como explica Marco Scafai, no es difícil vislumbrar en la Suasoria de Draconcio algún eco de los problemas ético-políticos de la época aludidos en las fuentes, incluso a través de los filtros literarios propios de la tradición retórica y de cierta distancia histórica. Retomemos el análisis del pasaje sobre la pretiosa mors, porque si bien se relaciona claramente con el Salmo 115 y con el citado pasaje del Peristefanon, también remite al poema 21 de Paulino de Nola, en el que ya no se trata de la alabanza de los santos, sino de los piadosos. Sabed que al decir la palabra alabanza, he dicho muerte, porque la muerte de los piadosos será llamada con razón su alabanza, la cual es calibrada como cosa preciosa a los ojos del Señor Dios. El uso del verbo rependo, que significa compensar o calibrar en el sentido de pagar o retribuir con un peso equivalente, se vincula estrechamente con el uso de pensabitur, de penso, en la Suasoria. Si no te parece suficiente, vencedor, dice el orador, fija un precio, vende el noble cadáver, que se lo pondere como si estuviera todavía vivo y que no sea vendido por un monto exiguo, sino por tanto como Héctor sea calibrado. Esta oscilación entre lo concreto y lo abstracto del peso de Héctor podría vincularse con la misma versión recogida por la Alejandra de Licofrón y representada en este mosaico romano del siglo III o IV que fue excavado hace 2 años en Rutland, en el Reino Unido. El último pasaje relevante respecto al tema de la pretiosa mors se encuentra en otro texto de Paulino de Nola, que es precisamente el único de todos los testimonios donde ambos términos aparecen juntos y en el mismo orden.
La preciosa muerte de los santos asiste con esta pequeña ceniza las oraciones de los sacerdotes y el bienestar de los vivos. Se trata del final de una inscripción en verso que Paulino le adjunta a Sulpicio Severo en su carta para ser grabada junto a las reliquias que le había enviado para la nueva Basilia de Primuliacum. Invirtamos la pregunta inicial. ¿Qué tendrán que ver los vándalos con las reliquias dejadas por este cruel Aquiles que Draconcio intenta reconfigurar en vano como Mitis y Pius? Tanto Pablo de Tarso como Tertuliano y Jerónimo insistían en la necesidad de abandonar el primer polo de los otros interrogantes, la filosofía, las herejías, la lírica de Horacio, la épica de Virgilio y la oratoria de Cicerón, para decantarse por la religión, el catolicismo, los salmos, los evangelios y la prédica apostólica. Como parte de la nueva paideia asociada a ese programa, poco a poco se fue configurando un corpus de literatura latina cristiana que para fines del siglo V, cuando Draconcio escribe, estaba ya sólidamente establecido. Autores como Juvenco, Ambrosio, Prudencio, Paulino de Nola y Sedulio, entre otros, conformaron un nuevo canon de temas estrictamente vinculados con la religión dentro del espectro trinitario niceno. ¿Cabe la posibilidad entonces de pensar el desplazamiento temático de Draconcio hacia cuestiones de orden mitológico como una forma de escribir en el norte de África y vivir para contarlo, al menos durante alguno de los momentos políticamente más álgidos de esa vida suya, acerca de la que sabemos tan poco? El entramado de alusiones a textos cristianos imbricadas en sus versos contribuye a considerarlo factible. Y ahora sí, para terminar, propongo enlazar estas últimas reflexiones con un par de posibles alusiones metapoéticas que podrían relacionarse con la decisión de enmascarar el tratamiento de aspectos ético-religiosos a través de temas mitológicos en apariencia neutrales. La primera corresponde una vez más a un poema de Paulino de Nola, que curiosamente es el único otro texto donde el término decus está inmediatamente precedido por la partícula condicional si. La coincidencia podría ser casual, pero justo se trata de un poema dedicado a Jovio, un intelectual de la Galia, a quien Paulino intenta convencer de no buscar inspiración en Epicuro para el tratado sobre la creación que se dispone a componer. Le recomienda buscar esa inspiración en Juan y en Moisés. Yo seleccioné solo el fragmento inicial para contextualizar esa posible alusión. Dice: te están haciendo una serie de temas más importante. Ahora no vas a cantar ni el juicio de París ni las imaginarias guerras de los gigantes. Asume una materia como la que reclama tu edad, acorde a la castidad de tu vida y la venerable apariencia de tu rostro. Concibe sentimientos divinos. Si has obtenido una gran gloria y cierto renombre con falsedades y vanos afanes, cuando cantabas fantasías con vetustos poemas, o cuando referías gestas terrenales, alabando las insignes hazañas de los reyes triunfantes, verdaderamente no eras digno de recibir alabanza por esos sucesos que aún más adornabas con el regalo de tu copiosa palabra. Cuánto mayor no es el honor que se te rendirá cuando empieces estos otros poemas en los que al tiempo que ejercitas tu lengua, educarás también tu santa mente y recibirás a un tiempo la alabanza y la vida. Por razones de tiempo, no me demoré en la presentación de aquellos aspectos de la suasoria vinculados con el epicureísmo, que además del rechazo a la literatura mitológica y panegírica, constituye el otro tema central del poema dedicado por Paulino a Jovio. Pero al comienzo de la escatología formulada por Draconcio, lo precede también un rechazo explícito de la doctrina epicúrea. Dice: que al morir se pierde a la vez, junto con la luz del día, toda capacidad de sentir, es una mentira que la fabuladora fama le hace creer a los niños y a los tontos. Con fabuladora traduzco relatrix, un hapax, que parece parodiar el sufijo de vocablos característicamente lucrecianos como genetrix y creatrix. En la etopeya de la antología latina sobre las palabras de Augusto, cuando Vigilio ordena quemar la Eneida, hay un sintagma similar, fama narratrix, en un contexto también
ligado a la inmortalidad, pero en este caso la del poema virgiliano. Se disgregará la letra llena de riqueza y serán capaces los ojos de contemplarlo y la llama no respetará su honor. ¿Arderá la narradora fama de la mísera Creusa? ¿Se disgregará una obra tan sagrada? Es más, que sea eterno el poema al cantar todas las musas. Me faltó la parte final de la cita. Esta última cita resulta útil para enlazar cierta idea de gloria asociada a la tarea del poeta. Paulino dice que Jovio había adquirido gran gloria, magnum decus, y cierto renombre, ocupándose de los temas que ahora le convendría rechazar. En la Etopeya de Augusto, la disgregación de la Eneida en el fuego se contrapone a la inmortalidad final del poema, Sit aeternum carmen. Personalmente, lo que me interesaría seguir indagando es la posibilidad de que exista un vínculo entre la técnica poética de Draconcio, por momentos casi centonal, atravesada por la recolección de sintagmas, hemistiquios, términos y a veces también de versos completos, arrancados de poemas de distintos autores, citas de citas, triangulaciones de referencias y lo que por momentos resulta casi el obsesivo empeño de hacer todo el tiempo literatura con la literatura. Entonces, para terminar, simplemente me gustaría recuperar la imagen de Héctor como reliquia troyana y ponerla en diálogo con el proemio de otra de las obras de Draconcio, que se titula El rapto de Helena y ocupa el 8º lugar de los Romulia. Nos dice allí el poeta acerca de su propia labor creativa. Como un bate mediocre, reúno lo que rechazaron escribir los hijos de las musas. Las zorras consideran loable esperar las reliquias de las presas de los leones. Les alegra haber merecido alimentos que los vientres repletos rechazan, que la rabia ya saciada dejó ir, y consideran su presa a los huesos pelados que se llevan. Como le comentaba a Julieta, tal vez esta parte final de mi exposición tendría que haber ido acompañada por uno de esos carteles que dicen obra en construcción, porque tengo trabajadas algunas de estas referencias intertextuales con un poco más de profundidad, pero por razones de tiempo no las voy a desarrollar ahora. De todas maneras, estoy bastante convencida de que Draconcio trabaja a partir de algunas imágenes rectoras recurrentes, como por ejemplo esta de la compositio o recompositio membrorum, y también con el doble sentido de ciertos términos, como fata, hados, pero también palabras, y sensus, sentidos sensoriales, pero también semánticos. Y tengo la esperanza, digamos, de que a través de ese y de otros hilos conductores, de a poco pueda ir devanando un poco la madeja propuesta por este autor. El estudio de estas referencias o reestructuraciones léxicas en torno a las nociones tradicionales del heroísmo me sirvieron para ordenar un poco la aproximación al texto, para vertebrar la charla también, porque es una obra con la que no hace tanto tiempo que estoy trabajando y que representa también toda la dificultad de la esfera de composición retórica con sus propias normas y cuestiones genérico-discursivas que por ahí, por más que el texto sea un poema escrito en hexámetros, me resultan un poco más distantes. Pero bueno, en eso estoy trabajando últimamente y les agradezco la escucha. Muchas gracias, Muchas Gabriela. gracias, Gabriela. Muy Muy interesante. interesante. Ay, siento un eco. Ahí está. Muy interesante. Muchas gracias por compartir tus investigaciones sobre este autor, que bueno, no creo equivocarme si pienso que todos aprendemos, ¿no? Porque no es un autor, bueno, tan conocido ni tan estudiado, así que siempre, además, suma eso, ¿no? Em, bueno, muy interesante. Me quedo pensando mucho en varias cuestiones que dijiste, pero quiero dar lugar a preguntas o comentarios que tengan los participantes. Ahora es el momento. Hay muchos lindos comentarios en el chat. ¿Pueden levantar la mano bueno, pueden escribir en el chat si no pueden usar el micrófono para preguntar o comentar? Yo tengo un comentario igual, pero bueno, no quiero. A mí me gusta el comentario de Pablo Massa, que ya le cae bien Draconcio, dice. Eso ya
Es un montón, Es un porque montón. estas charlas así, uno siempre tiene que, si tenés que dar una charla sobre Virgilio, no arrancás contando de qué va la Eneida, qué pasa en cada canto, pero en este caso, por más que sea medio molesto a veces, hace falta como un panorama de conjunto inicial que te permita después moverte, porque si no es como que todo el tiempo tenés que empezar a recontar la historia desde cero. Así que bueno, tiene como esa dificultad de los temas no tan populares, digo yo. Pero, pero bueno, me alegro que haya servido para presentarlo un poco al compañero Draconcio. Sí, esto pasa con estos autores, estos textos poco frecuentados, ¿no? Sí, sí. Bueno, de este no hay traducción. Hay Claro, traducción claro. al francés, al italiano, una traducción muy vieja al italiano en una revista publicada. Y bueno, la edición canónica de Belletres traducida al francés en la década del 90, fines del 80 creo que es esta. No, la del 95 es la de este texto. Y, y no está traducido al inglés, que es lo que condiciona muchísimo la bibliografía, Ah, porque cuando se traduce al inglés, bueno, publican todo, ¿no? Después. sí, sí, claro. Sí, sí, lo de las traducciones es clave, ¿no? Eh, Sí, no sé. hace poco se tradujo la tragedia de Orestes de Draconcio al inglés, salió publicada, pero, pero estos textos que son como más menores que los menores, minorísimos, no reciben tanta atención, es un poema de 200 y pico versos. Claro, sí, sí. Muy menor, pero siempre son muy interesantes. Yo te quería preguntar algo así, más como curiosidad, para ver si querés desarrollarlo un poco más. Em, tu conclusión sobre estas operaciones de Draconcio, em, y esta cuestión de relacionarlo con el escenario vándalo y qué poesía escribir y cuál no, siempre me interesa respecto a estos poetas del norte de África, que son muchos, y no sé, algo que quieras agregar sobre eso o comentar como esta cuestión respecto de la poesía clásica, la cuestión más cristiana también a la hora de la escritura. Es interesante porque hay como una biografía medio arquetípica que se arma sobre Draconcio. En realidad sabemos muy poco y por ahí yo puse ese ejemplo que no le hace justicia al trabajo de Claude Musi con la edición y con los comentarios, que es muy bueno, pero que es un buen botón para ver cómo por ahí se hace toda una deducción acerca de la posible referencia de un término que, que a veces no tiene más que un correlato compositivo con algún texto o con alguna cuestión más difícil de precisar inicialmente. Entonces, en realidad es muy poco lo que sabemos, los pocos datos que damos por ciertos están en un manuscrito del siglo XIV, que es una copia de una copia de una copia, que es la única copia. Eh, entonces, todas las hipótesis interpretativas basadas en la vida siempre han partido de estas interpretaciones, de decir, bueno, primero era pagano, luego escribía sobre estos temas, luego se convirtió al cristianismo. Bueno, un análisis textual muestra que no es así, porque el espectro de lecturas que tiene atraviesan toda su producción. Hay algunos poemas por ahí más logrados que otros en su composición y demás, pero no. Después a veces pasa que la aproximación al análisis por ahí sintáctico muestra inconsistencias o usos particulares y demás, y es por esta técnica medio Frankenstein de escritura que tiene él, que a mí metodológicamente me fue funcionando a veces. O sea, a veces estoy tratando de traducir, bueno, ¿y cómo traduzco Judique Velo? Porque son como en aposición los ablativos. Y entonces busco y resulta que aparece dos veces nada más ese sintagma y aparece al comienzo de la farsalia. Entonces, a veces lo que pasa es que la sintaxis imbricada es producto de Claro, ese recorte que se pegue, ¿no? Que, que, puede ser una técnica compositiva en principio de experimentación. Es muy difícil llegar a una interpretación integral porque hay que hacer muchísimos cruces sin tratar de entender. Yo tengo personalmente una hipótesis que no la puedo fundamentar con respecto a la cronología de la vida de Draconcio porque tampoco sabemos exactamente ni cuándo nació, ni cuándo murió, ni si estuvo realmente preso, porque esa representación de la prisión la hace en términos de un Carmen et error, prácticamente ovidiano, digamos, con una variante, pero con cita a los tristes, digamos, o sea que claro, sí, sí. también está trabajando, ¿no? Con que nos requiere un punto de incredulidad o de suspensión del juicio para acercarnos. Pero yo creo que buena parte del trabajo con la obra, sobre todo de Lucano, que hay un excelente trabajo sobre las relaciones de la obra con Lucano,
analizándola en términos de cómo se interpreta la lectura de Lucano de la caída y degradación romana, y en tanto autor cristiano en la toma. A mí me parece que hay otra dimensión que tiene que ver con mirar las propias divisiones internas dentro de las herejías, porque en el norte de África se da la particularidad de que están invertidas, ¿no? Está asimétrica, se invierte la simetría, digamos, el arrianismo está en el poder, ¿no? Pero que esas divisiones internas de las distintas líneas del cristianismo, con distintos credos, son de alguna manera homologadas por cómo utiliza la fuente, en términos como una suerte de guerra civil interna dentro de lo que sería la iglesia. Yo tengo esa hipótesis de explicación en algunas de las referencias, no cierra en todos los casos, por supuesto, pero parece tener como cierto sentido en esa distribución. Y después siempre la asignación de algunos personajes que son prototípicamente, eh, digamos, presentados como tiranos o como desmesurados, como Aquiles sin ser Aquiles, porque a veces son otros personajes los que adquieren esos rasgos, ¿no? Y que de alguna manera se puede establecer una correlación con algún clima de época. La realidad es que tampoco sabemos demasiado cuáles eran las lecturas compartidas por estos vándalos que se habían, digamos, ya habían pasado un par de décadas, digamos, bastantes de estar ahí en esa zona, y qué conocimiento tenían. Pero lo que pasa es que toda la intertextualidad con la obra cristiana trinitaria, yo entiendo que estaría vedada al acceso de buena parte de la gente más formada que no tuviera esas lecturas. Entonces a él le permite jugar con una referencia que tiene una apariencia clásica total y poner como sustrato muchas veces un texto cristiano intermedio que le da un sentido que, que hace pensar por ahí que esto de citar este texto de Paulino de Nola, donde se desestima la composición de temas mitológicos, y citarlo en un poema sobre esa cuestión, no es una retractatio en términos de volver a escribir sobre mitología, sino una manera de decir, lo sé, pero esto es lo que puedo hacer. Esa es mi sensación, ¿no? Pero bueno, son opciones para estudiar. Al tener también obras de temática cristiana, abiertamente cristiana, permite hacer ciertos contrastes porque uno presume que en esos textos está menos empañada la posición filosófica o religiosa real del autor, ¿no? Pero está todo por hacer. Sí, sí, claro, qué bueno. Bueno, buenísimo que vayas en esa dirección. Yo porque también recordaba algunas cosas respecto de Fulgencio, que también es de esta época, y que también siempre uno está viendo si esas alusiones son, son a los vándalos o son veladas hacia otra, ¿no? Están siempre sobrevolando eso, aunque no es un poeta, ¿no? Pero bueno, también están está este espíritu de época sobrevolando respecto de qué se puede decir y qué no, y él juega mucho con la cuestión del silencio, esto no lo puedo decir, esto sí, y uno ahí, bueno, ¿qué es lo que no puede decir? Y está esta cuestión también para la bibliografía, el hecho de que no, de que hay en juego como toda la lucha entre las heterodoxias y la ortodoxia ya en esa época. Sí, sí, interesante. Sí, sí. Ah, gracias Leticia, y también otro comentario en el chat. Y que da también la idea de una cultura letrada muy fuerte, pero de la que tampoco sabemos las peculiaridades, ¿no? No, En claro, principio, un acceso monstruoso a los textos, sí, sí, porque para mí eso ya no es memoria, pero eso ya es una posición mía de negación. Yo creo que ya en este momento no es solo memoria, que para el tipo de cosas que se están haciendo hay una buena base, por supuesto, memorística seguro, pero que se está trabajando con los textos. Hay una biblioteca enorme a disposición. sí, sí, sí. Este, y que también hace pensar en qué tipo de lector está construyendo, ¿no? Está pensando, porque la lectura de superficie se desplaza tranquilamente. Si ustedes escucharon las traducciones que yo hice, y la narración de la traducción fluye. Y si vamos al detalle, es tremenda la construcción de referencias, es casi un pastiche lo que hace. Pero yo lo leo y es la historia, es la narración, ¿no? Muchas veces con una sintaxis complicada justamente por la técnica compositiva. Entonces, se puede leer, hay diferentes lectores, se hacían estas declamaciones públicas. Lo interesante de estos textos prerretóricos es que tienen una extensión que hace pensar en una declamación pública, qué público tenía eso, el tema mitológico se prestaba para que la gente fuera a escuchar una Medea, digamos, a veces, y, y viera, ¿no? ¿Qué hacer?
Sí, los niveles, ¿no? También del texto y de los lectores, porque como vos decís, hay un nivel en el que, bueno, y después está el otro, que para quién están escribiendo ese otro nivel, ¿no? ¿Quién lo Son, puede decodificar o quién lo puede... son los mismos Sí, niveles que se han puesto en juego con la crítica, porque la gente que se dedica a la literatura cristiana y por ahí no tiene la misma formación en clásicas, ha trabajado los textos cristianos sin ver esas referencias cruzadas, claro, y quienes empezamos, como yo, sin mucha idea de más que una aproximación cultural al cristianismo hace algunos años, leyendo los poemas paganos, tampoco veíamos ese otro sustrato. Entonces fue como un crecimiento lector que va demandando también trabajar con este autor para mí. Y pasa eso, que no se da mucho la convergencia de alguien que tenga ese doble universo de lecturas para abordarlo. Eh, y eso también ha generado como tradiciones críticas independientes. claro, sí, sí. Sí, se ve mucho en otros, en el estudio de otros autores también. Perdón que vuelva a Fulgencio, pero digo, está el problema de los dos Fulgencios y aun quienes consideran que es uno solo, deciden algunos estudiar solo el corpus cristiano y otros solo el corpus mitológico, digamos, ¿no? Porque parece que estos dos universos no se pudieran unir aún para quienes creen que es el mismo autor. Y creo que también hay algo del espíritu de época que hay que terminar de entender, en donde estas cosas están juntas, ¿no? Están conviviendo. Sí, sí, sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Todos esperamos que Gabriela saque la traducción de Draconcio para leerlo. Esta es cortita, le Estamos leí casi esperando. la mitad. Claro, esta es cortita, Perdón, bueno, pero sacarla así le podemos leer. Sí, yo Alejandra. tenía esa misma duda del lector, porque por lo poco que leí de Draconcio, tengo esa sensación de que el público, el lector o el público, en el caso de que sean declamaciones públicas, no la tenían tan clara con la tradición, pero bueno, es una sensación mía. Eh, Se ve que es muy difícil de determinar. Y otra cosa, sí, de lo que dijo Gabriela, de esa técnica compositiva, yo también tenía esa intuición, así que me encanta que Gabriela lo haya confirmado. En mi caso, solo leí el del Audibus Dei y, y me da esa sensación. Pero bueno, buenísimo confirmarlo con Gabriela. Sí, sí, tiene como esa particularidad y en términos también de pensar lectores, por ahí Frederick All lo ha trabajado bastante en un par de textos sobre las silvas de Estacio, ¿no? Y él trabaja a veces, es que esos textos por supuesto eran leídos, ¿no? Públicamente, cuánto del sentido del texto pasa en la oralidad y cuánto está pensado para una reflexión de segunda instancia de escritura que tiene juegos y alusiones y cosas que están pensando en sentarse y hacer otro tipo de aproximación al texto y que pasan de largo, digamos, desde juegos gráficos con el texto Sí, sí. y a la vez juegos fónicos que se pierden por ahí en una lectura no oralizada, ¿no? Con Draconcio también a mí me queda la duda de si parte de estas complejidades las está pensando para una lectura contemporánea relativamente próxima o para dejar cierto testimonio eh, a la posteridad de quien pueda leer eso después en algún momento y darse cuenta la situación en la que estuvo. Pero bueno, eso es una interpretación un poco más romántica de mi parte, pero digo, tal vez una vez tira una botella al mar pensando que en algún momento llega y que tal vez estaba construyendo un lector. Eh, es también una posibilidad. Pero sí, claramente, no compone para un lector que yo creo ese lector ideal no existe, es él escribiendo, ¿no? Es como está el estallido de la técnica compositiva, que uno ve algunas cosas, pero no las ve todas. Este, pero siempre pasa eso, uno no sé, en este texto, por ejemplo, en el primer verso aparece el sintagma praemia cuncta, o sea, todos los premios. Eh, Ese sintagma uno lo puede encontrar en un texto clásico y está en Juvenco también. Entonces, después empieza uno a dudar, digamos, la referencia es doble, es una intertextualidad ventana, están mandando para acá y lo cruza con el otro. Es absolutamente desconcertante lo que hace. A veces uno encuentra un hilo conductor o un mismo pasaje que lo usa para diferentes cuestiones, pero, pero sí, 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 sin las tecnologías de estos motores de búsquedas estaríamos, yo estaría perdida.
que me ayudan muchas veces para la traducción. O sea, que me ha pasado de encontrar algo y no poder resolver la sintaxis y ver la edición crítica y que no, y ir a buscar y claro, está ahí y en otro pasaje nomás. Y ir a mirar la traducción del otro pasaje para ver cómo está resuelto, ¿no? Porque por ahí el otro pasaje es, no sé, Lucano. Entonces uno despeja ese tipo de cosas. Pero sí. Sí, hay algo también, bueno, vos lo dijiste, de esta cuestión centonaria, ¿no? De estar hilvanando versos y sintagmas, aunque no sea propiamente un centón, ¿no? Pero está eso presente también, sí, sí, claro. Tiene el primer verso de uno de los Romulia, que es el 5, me parece, que tiene medio verso de Lucano y medio verso de Virgilio. Ah, sí, Es, sí, un centón, es un es el centón. primer verso, es el primero. Entonces, también preguntarse que, por ejemplo, este texto, que tiene 231 versos, en el verso 116, que está justo en el medio, dice que hay un límite que separa a los dioses superiores de los muertos. Lo pone en el medio del poema, con una referencia a un texto de Lucano, que también está marcando un límite, nada más que en un caso marcado por el azar y en el otro por el fatum. Hace esas cosas que son casi alejandrinas, vos decís, ¿qué está haciendo? ¿Está sumando? Y a veces parecía que sí. Está contando, claro, los versos, sí, sí. De todas maneras, volviendo a lo que hablábamos de la declamación pública y cuánto se entiende, yo creo que un primer verso que es mitad Lucano, mitad Virgilio, sería perceptible. Sí, esto tan así. Por ahí hay otras cosas más sutiles que no, pero eso, no sé si para todos los lectores, pero habría lectores que lo percibían. Esa es justo la que tiene la inscripción esa que dice que fue declamada, ¿no? Y que también es una controversia entre tres leyes. Es un ciudadano que es un vir fortis, digamos, de hecho así aparece descrito, que tiene un éxito militar y se le concede una recompensa, y la recompensa que se le concede es, no recuerdo cuál es la primera, en el mismo momento pide que se le erija, primero pide que se le erija una estatua, se le construye la estatua, tiene otro triunfo militar, se le vuelve a conceder, pide que la estatua se le dé el estatus de asilo, es decir, que cualquiera que tenga la protección, vuelve a tener un triunfo militar y pide matar a un conciudadano que es pobre, y el conciudadano se abraza a la estatua que tiene el derecho de asilo, y ahí empieza la controversia, ¿no? Digamos, hay un defensor que cuál de las dos leyes prevalece, que es una situación de injusticia y demás, y está descrita, es muy parecido, tiene algunos elementos muy parecidos a estos del personaje de Aquiles respecto a las proposiciones, ¿no? Pero empieza con un verso que alude a ese enfrentamiento de la guerra civil de Lucano. Quis iste furor, una cosa así también de Virgilio. Así que nada. Sí, sí, es un laberinto. Es un laberinto de textos y de palabras. Sí, sí. No sé, si no hay preguntas. ¿Nadie más quiere hacer un comentario, alguna pregunta? A mí me gustaría hacer un comentario. Sí, Manuel. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Sí. No, bueno, más que nada apunta al reconocimiento quizá de Gabriela como investigadora en realidad, porque para mí, bueno, siempre es un placer escucharla, aprendo un montón, y viendo esto que nos presenta ahora de manera tan inteligente, pienso yo en todo el trabajo que tiene por delante, ¿no? Porque lo que veo acá es un autor que uno lo podría ver como que tiene muchas capas, ¿no? Que uno le va sacando como, y digo, y solamente nos mostró un pedacito, nada más. O por lo menos digo, la manera en que vertebró esta exposición muestra 2 o 3 capas, digamos, principales, por llamarlo de alguna manera. Pero digo, una de las secciones podría haber sido tranquilamente el epicureísmo, por ejemplo, ¿no? Que no se trató. Entonces pienso a futuro, bueno, cuánto vamos a disfrutar de seguir escuchándola si sigue trabajando esto, y nada, pensar esta forma de investigar a Draconcio también en consecuencia con esa técnica de escritura, digamos, ¿no? Pareciera ser como que uno va de a poco, ¿no? No sé qué te pasa a vos, Gabriela, con eso, digamos, como que la investigación va avanzando, como que nunca llega a saturarse, ¿no? Eso No, es la impresión que me da. a mí me pasa que tengo un vacío formativo en toda la parte de lo que es la literatura cristiana.
Entonces, yo esa referencia a un salmo no la veo. Entonces, por lo general, el recorrido que termino haciendo es encontrar la referencia, no sé, en este caso a Prudencio, mirar la traducción y que en la traducción de Prudencio tenga una nota diciendo que es una paráfrasis del Salmo, ir a leer el Salmo y fijarme en la Vulgata y ver que el sintagma es el mismo, y que de hecho hay toda una doble tradición respecto a la interpretación de ese Salmo acerca de si ese tiene que ver con el precio o con la preciosidad de esa muerte, y quienes hacen la interpretación en términos de resurrección la ven como preciosa, y el resto como con un precio y con un valor, con un sentido más de dolor de esa muerte para Yahvé, porque es un texto, ¿no? Entonces, lo que me suele pasar es eso, y que a veces son lugares que evidentemente para lo que era la cultura de la época tal vez eran una referencia automática y perceptible, y que para mí es oscura. Entonces, sí, lo que suele pasar es eso, que a uno le despierta cierta curiosidad, decir, bueno, a ver, es la muerte de Héctor, es la muerte bella, es la definición de la muerte bella de Príamo en el 22. Me leí todo Bernal, ¿por qué le dice preciosa? O sea, hacerse esa pregunta, ¿no? Porque a veces parece que uno encuentra la anomalía ahí, y cuando la va a buscar descubre que están mirando el mismo lugar, ¿no? Porque todos están trabajando con esa idea del valor de la muerte de los piadosos, de los santos y demás, y la calza ahí en el medio. Bueno, hay trabajos muy, muy lindos sobre este texto de Draconcio. No son todos nuevos, pero como es tan desconcertante lo que hace, es interesante porque hay trabajos con lecturas muy, muy interesantes sobre un aspecto, como por ejemplo que trabaja con Cicerón, que también está como fuentes de las tusculanas, de todo ese relativismo cultural de decir, bueno, los persas, los medos, los perros, las aves, eso están tomados los argumentos en el mismo orden que están en las tusculanas de Cicerón, lo cual da cuenta de que esa es la fuente por lo menos de contenido del pasaje y de recepción de toda esa escatología. Entonces, por ahí un artículo muy bueno con todo eso, y yo digo, y no está lo del Decus, ¿cómo si está hablando de Cicerón no está lo del Decus? Bueno, justo no estaba eso, ¿no? Entonces uno le da la posibilidad de dar medio pasito más sobre esta otra gente que ha trabajado muchísimo y muy, muy bien sobre este tema. Hay una investigadora italiana que se llama Miriam De Gaetano, que a mí me gusta mucho cómo trabaja. Tiene una tesis, pero últimamente ha estado trabajando también, y tiene mucho más conocimiento que la media de la parte de la literatura cristiana, entonces hace aportes muy interesantes también, encuentra referencias. Ha trabajado sobre este texto, sobre las alusiones políticas en este texto desde otro punto de vista que yo no toqué acá, y un artículo muy interesante, que es de 2019, aparte reciente. Bueno, parece que el mensaje de la botella encontró lectores. Tenés mucho trabajo, como dice Manuel. Sí, sí, sí. Vamos a estar esperando tu traducción Bueno. y seguir desentrañando el texto. Sí, Bueno, aparte porque uno piensa por la complejidad por ahí donde está ubicado el autor, ¿no? Digamos, porque bueno, qué sé yo, no sé, yo que trabajo con Prudencio digo, bueno, me llego hasta ahí, me quedo ahí, no sigo avanzando. Pero digamos, de Draconcio para atrás, hay un montón, digamos, ¿no? En el medio tenés todo lo que es la conformación del corpus de la literatura cristiana, entonces hay otra capa interpretativa más, digamos, ¿no? Es como una segunda instancia. Por eso me gusta cuando trabajamos Ovidio con los chicos del Chaco allá, porque es como mucho más corto el caminito. Hay menos textos. Hay que saber un poco más de griego, lo cual también es una dificultad ahí, pero bueno, porque sí, a veces el camino es más corto, pero con una fuerte presencia más. Bueno, la otra discusión con Draconcio es si sabe o no sabe griego. Hay gente Con que muchos autores de la época, sí. ocupado de demostrar que no, bueno, está Courcelles diciendo que no, y eso es como el punto uno de cualquier argumentación posterior. Pero hay un trabajo interesante también en esa línea que por lo menos encuentra alguna referencia. Pero bueno, no está saldado tampoco eso de una manera tan clara. Es una preocupación, me parece, con muchos autores de la época, tratar de dilucidar si sabían griego o no, como cosa diferenciadora del resto, o de siglos previos, ¿no? Donde el griego se sabía. Y siempre está, ¿no? El que dice, no sabe, porque cita con errores, cita de segunda mano, y se mezcla con la cuestión de las fuentes también, ¿no? Se está citando más de segunda mano por un intermediario latino.
Digo, en otros autores, no en Draconcio, digo en general, esta cuestión de si saben o no saben griego, ¿no? Porque es algo como diferenciador en la época, ya no es una cosa que todo el mundo, que todos conocen, como antes, claramente, sí. Mi conocimiento del griego limita la posibilidad de explorarlo por ahí en profundidad. Sí, es cierto que las fuentes que maneja para los temas son Dares, son la Ilíada Latina, y con alusiones, ¿no? Y demás. Así que todo parece pensar, o textos trágicos, pero todo parece pensar que va más por ese lado. Trabaja muchísimo con Séneca. Bueno, acá Fedra está, bueno, en este texto hay muchísimo de Fedra también, pero también hay muchísimo del martirio de Hipólito en Peristefano, digamos, es como que hace un rastreo temático, uno va a un núcleo temático y puedes encontrar desde Penteo, Ovidio, hasta usa todos, es decir, no sé cómo hace, usa todo. Para mí tiene un cisco de ojo. Igual yo no podría componer ni con eso, así que hablar latín se ve que era como una ventaja. Parecen. Sí, sí. Bueno, si no hay más comentarios y preguntas, le agradezco, bueno, primero a Gabriela, de nuevo, por tu charla tan interesante. Les agradezco a todos por la presencia, a todos y a todas. Agradezco al instituto y en particular a su secretaria Jimena Palacios, que siempre está apoyando todas las iniciativas del área. Y bueno, no se olviden que seguimos en el ciclo de conferencias, las esperamos el viernes que viene con la conferencia del profesor Marcos Carmiñani. Estén atentos y atentas que van a circular los flyers con los datos y pueden conectarse con el mismo link quienes ya lo tienen, quienes están acá, ¿no? Así que bueno, de nuevo gracias Gabriela No, y gracias a todas y a todos por la atención. Nos vemos el viernes. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias.